Se nos dio la matriz A, y se nos pidió que encontráramos una transposición por una matriz de aviso A. Es una matriz de 3 por 2 porque tiene 3 filas y 2 columnas. Comenzamos por determinar una transposición. Para determinar una transposición podemos escribir las filas de A como columnas de una transposición o escribir las columnas de A como las filas de una transposición. Y como la matriz A es una matriz de 3 por 2, una transposición va a ser una matriz de 2 por 3. Una transferencia tendrá 2 filas y 3 columnas. Busquemos una transposición escribiendo las columnas de la matriz A como las filas de un aviso de transposición. Los elementos de la columna 1 de la matriz son 6 menos 2, 1 que se convierten en los elementos de la fila 1 de una transposición. La columna 2 de la matriz A contiene los elementos negativos 1, 4, 3, que se convierten en los elementos de la fila 2 y una transposición. Y ahora que tenemos una transposición podemos determinar una transposición por una multiplicación de matriz recordada no es conmutativa. Lo que significa que el orden importa, así que comenzamos con una transposición que es una matriz de 2 por 3, y multiplicamos por matriz A que es un matriz de 3 por 2. Primero hay que asegurarse de que la multiplicación es posible. Una transposición es una matriz de 2 por 3. Y A es una matriz de 3 por 2. Para que la multiplicación sea posible, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz que tenemos y, por lo tanto, podemos multiplicar y, a continuación, el número de filas de la primera matriz, y el número de columnas de la segunda matriz indican las dimensiones del producto, lo que significa que el producto es una matriz de 2 por 2. Comencemos determinando el elemento en la fila 1 columna 1 del producto. Para hacer esto multiplicamos la fila 1 en la primera matriz y la columna 1 de la segunda matriz. Por lo que el elemento de la fila 1 columna 1 del producto identificado por 1,1 es igual a 6 por 6. Más menos 2 veces menos 2. Más 1 por 1. Lo que nos da 36 más 4 más 1 que es 41. Y ahora determinemos el elemento en la fila 1, la columna 2. Para hacer esto, multiplicamos la fila 1 de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Así que fíjate cómo la posición del elemento en el producto indica qué fila usamos en la primera matriz, y qué columna usamos en la segunda matriz. 1,2 es igual a 6 veces menos 1. Más menos 2 por 4. Más 1 por 3. Lo que nos da menos 6 más menos 8 que es menos 14. Más 3, que es menos 11. Y ahora determinemos el elemento en la fila 2, columna 1, lo que significa que ahora multiplicamos la fila 2 de la primera matriz y columna 1 de la segunda matriz. 1 sub 2,1 es igual a menos 1 por 6. Más 4 veces menos 2. Más 3 veces 1. Tenemos menos 6 más menos 8 que es menos 14. Más 3 que es negativo. 11. Ahora vamos a encontrar el último elemento que está en la fila 2 columna 2, así que ahora multiplicamos la fila 2 en la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. El elemento A sub 2,2 es igual a negativo 1 por negativo 1. Más 4 por 4. Más 3 veces 3. Lo que nos da 1 positivo más 16 que es 17. Más 9 que es 26. Y ahora tenemos el producto de una transposición, y espero que esto te haya resultado útil.